Y como les adelantábamos, es momento de compartir una nueva encuesta de opinión de la consultora Factum. Ya le damos la bienvenida a su director, Eduardo Botinelli. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rosario, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un placer. Bueno. El tema del día de hoy es evaluación del gobierno, del presidente en materia de seguridad pública. ¿Y qué opinión tienen los encuestados, el universo de encuestados, sobre justamente el desempeño del presidente y del gobierno en este tema? Sí, bueno, vamos a ver, justamente esto es, ya tuvimos esta misma presentación en julio, digamos, ¿no? Con la encuesta de junio, cómo ha evolucionado, cómo está ahora y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Entonces, el primer gráfico que tenemos para ver es el resultado sobre la pregunta específica de qué opinión tiene de la actuación del presidente y del gobierno en materia de seguridad pública. Y ahí lo que vemos es que hay un 3% que evalúa como muy buena la gestión, un 34% que la evalúa como buena, con lo que tenemos un 37% de opiniones positivas. Por otro lado, tenemos un 21% que evalúa como muy mala la gestión de la actuación del presidente y del gobierno en materia de seguridad pública y un 40% que la evalúa mala, es decir, tenemos un 61% de opiniones negativas y nos queda un 2% de opiniones neutras, es decir, que evalúa ni buena ni mala. Es decir, tenemos un panorama donde, bueno, claramente es un saldo negativo, donde casi 6 de cada 10, digamos, opinan. Elevado el sí, porcentaje. Es un porcentaje elevado. 6 de cada 10 evalúa negativamente la actuación del presidente del gobierno en materia de seguridad pública y cerca de 4 de cada 10 la evalúa positivamente. ¿Y qué evolución ha tenido esto desde el tercer trimestre de 2020 a este octubre de 2022? Bien, ahí lo que vemos es que ya habíamos visto inicialmente en la encuesta anterior, en julio, que había habido un quiebre, ¿no? Si nosotros miramos todas las líneas verdes, digamos que es la positiva, hasta febrero de este año se mantuvo más o menos estable, con oscilaciones, y en casi todas las mediciones por encima de la línea roja, que es la visión negativa. En junio de este año, en la medición de junio, registramos un cambio importante en la tendencia, donde las evaluaciones positivas pasaron del 50 al 35 y las negativas pasaron del 45 al 62. Esta medición de octubre lo que muestra es una estabilidad con respecto a la anterior. Cae un punto las evaluaciones negativas, suben 2 puntos las evaluaciones positivas, están dentro del margen de error, pero lo que muestra es que ese quiebre que vimos en junio se sostiene en octubre. No empeoró, pero sostiene ese quiebre que se había dado. Es decir, se consolida en la opinión pública una evaluación negativa con respecto a la actuación del presidente y gobierno en materia de seguridad pública. Y ahora sí vamos al punto de justamente cómo se obtuvo, qué resultados se obtuvo el desempeño del presidente y del gobierno, por ende, en materia de seguridad pública según el voto 2019 y también este octubre de 2022. Bueno, lo que vemos es que claramente están parcialmente polarizadas las opiniones, y esto es algo que se ha mantenido no solamente en este tema, sino en la mayoría de los temas que se evalúan del gobierno, donde aparece casi 9 de cada 10 votantes del Frente Amplio evaluando negativamente al gobierno y 1 de cada 10 evaluando positivamente. Es decir, un 12% de quienes votaron al Frente Amplio en octubre del 2019 evalúan positivamente. Un 87% evalúa negativamente. Cuando vemos la columna, la última columna, la de la derecha, que es de quienes votaron a los partidos de la coalición en octubre de 2019, lo que vemos es que el saldo es positivo, el 59% evalúa positivamente, pero hay un 38% que lo evalúa negativamente. Es decir, 4 de cada 10 votantes de los partidos de la coalición en octubre del 2019 evalúa negativamente y 6 de cada 10 lo evalúa positivamente. Es decir, tenemos claramente comportamientos distintos, donde la opinión de quienes votaron al Frente Amplio es muy crítica, pero dentro de los votantes de los partidos de la coalición
tiene un saldo positivo, pero con un volumen importante de propios votantes que evalúan negativamente la gestión del gobierno en materia de seguridad pública. También se pudo trabajar en base a una evolución de opiniones positivas sobre este tema en particular. Sí, ahí lo que podemos ver es cómo evolucionaron las opiniones positivas cruzándolo por el voto. Es decir, bueno, cómo evolucionaron las opiniones positivas dentro de los votantes de la coalición y cómo evolucionó dentro de los votantes del Frente Amplio. Entonces, en la siguiente placa lo que vemos es justamente cómo a lo largo de ese mismo periodo de tiempo, ¿no? Tercer trimestre del 2020 hasta octubre de 2022, lo que vemos es que hasta febrero del 2022 la opinión positiva, estas son las opiniones positivas de los votantes de la coalición, oscilaron entre el 73 y el 88%, es decir, tiene oscilaciones importantes. Tiene como una caída sistemática cuando miramos de julio del año pasado hasta febrero de este año, leve pero sistemática, que baja del 83 al 73, y habíamos hablado en julio de cómo se había dado un cambio drástico dentro de los propios votantes de la coalición, que cae del 73 al 52% de las evaluaciones positivas. Lo que vemos ahora es que hay una pequeña recuperación dentro de los propios votantes de los partidos de la coalición de evaluaciones positivas. Mientras que en el caso de los votantes del Frente Amplio vemos una caída más sistemática, digamos, en el último tiempo, pero más leve, entre otras cosas porque está muy baja, es decir, los votantes del Frente Amplio tienen una visión muy crítica, por lo tanto, el descenso, digamos, de esas opiniones tampoco es muy esperable. Bien, y también tenemos la opinión negativa. Bien. La vereda opuesta. Sí, o sea, es la misma pregunta, digamos, es, sí, bueno, ¿cómo evolucionó las opiniones negativas de los votantes de los partidos de la coalición y cómo evolucionó las opiniones negativas dentro de los votantes del Frente Amplio? Ahí lo que vemos es, la línea de arriba muestra el porcentaje de evaluaciones negativas dentro de los votantes del Frente Amplio. Lo que vemos es que tuvo muchas oscilaciones, que hoy está en un nivel similar al que teníamos en el 2020 y 2021. Es decir, ha tenido un crecimiento durante este año las opiniones negativas dentro de los votantes del Frente Amplio después de haber tenido niveles más bajos. Dentro de los votantes de la coalición vemos un comportamiento similar, en contraposición con lo positivo. Es decir, bueno, aumentan sistemáticamente desde julio del año pasado hasta febrero de este año, lentamente van creciendo las opiniones negativas dentro de los votantes de los partidos de la coalición, pasan del 11 al 22, tienen un quiebre importante entre febrero y junio de este año y ahora tiene un leve retroceso, ¿no? Entonces, en términos generales, lo que vemos es que la evaluación que hace la opinión pública sobre la gestión del gobierno en materia de seguridad pública tiene un saldo negativo fuerte, que es mucho más fuerte en los votantes del Frente Amplio y es positivo entre los votantes de la coalición, pero que el quiebre que vimos entre febrero y junio de este año, se consolida. Y se consolida con el cambio que se dio entre los votantes de los partidos de la coalición. Muy bien, Eduardo, te agradezco por el día de hoy la presentación de esta encuesta en BTV Noticias. Muchas gracias.